Llegó el momento de mostrarte una reseña completa de los nuevos Rode Inalámbrico Pro. Ponte cómodo porque lo voy a someter a duras pruebas. Fíjate que estoy al aire libre porque voy a ver qué tan bueno es el alcance, ya que son inalámbricos. También voy a ver qué tan bueno funciona en condiciones con mucho viento. Por eso decidí hacer este video así al aire libre para que ustedes puedan ver todo el potencial de estos micrófonos profesionales Rode. Así que vamos ya. Rápidamente déjame decirte cómo funcionan. La verdad es que es muy sencillo. Para encenderlo, dejas presionado este botón por varios segundos y enciende. Para nosotros hacer una copia de seguridad del audio dentro del micrófono, simplemente hacemos un clip aquí en la parte de arriba, le das un clip y ya está grabando el audio dentro del micrófono. Esto está brutal porque así de esta manera vas haciendo una copia de seguridad. Para parar simplemente das otro toque y listo. La cámara o el teléfono que esté conectado al transmisor o emisor a esta parte, pues también sigue capturando el audio. Es decir, tenemos dos sistemas de seguridad. Uno es copia de seguridad dentro del micrófono por si, ¿verdad?, el otro audio se arruina, pues lógicamente pues vas a tener una copia de seguridad extra. Y es lo mismo para ambos micrófonos. Simplemente das un clic aquí y fíjate cómo empieza la copia de seguridad. Y aquí abajo, fíjate donde se pone en rojo y te dice que el micrófono número 2 está haciendo una copia de seguridad dentro del mismo micrófono. Bueno, aquí vamos a ver algunas funciones rápido. Esta parte no es táctil. Las funciones vamos a poder hacerla con estos botones físicos. Aquí vas a poder bajar y subir la ganancia. Vas a poder también ponerlo en estéreo o ponerlo en mono, como te sientas mejor. Yo por lo regular grabo mi audio en estéreo, pero para hacer esto es muy sencillo. Simplemente presionas estos dos botones que están aquí para la función que tú desees. Por ejemplo, si tú quieres bajar o subir, por ejemplo, seleccionar el modo que tú quieres en ese momento, ya sea monitorear el audio, ya sea la cámara, ¿verdad? Ahí tú monitoreas el audio en caso de que tengas a alguien que esté monitoreando lo que tú estás grabando. Y para ponerlo en estéreo o en mono, simplemente le damos aquí, vuelves y le das aquí y fíjate cómo cambia. Ahí está en estéreo. Destacar algunas tecnologías que tienes que saber sobre este micrófono. Lo primero es que viene con salida con 3,5 milímetros para poder conectarlo con cualquier dispositivo que venga con esta salida. Aparte de que tiene salida con 3,5 milímetros, también tenemos puerto USB-C. Si tu teléfono tú lo usas con Android o con iOS que venga con puerto USB-C, pues vas a poder extraer el audio por esa salida. Aparte de esto, tiene otro cable. Si, por ejemplo, tienes un iPhone que viene con puerto Lightning, pues no pasa nada porque Rode pensó en esto y también incluyó un puerto Lightning para que tú puedas extraer el audio de cualquier dispositivo, ya sea con iOS, ya sea con Android, ya sea que venga con USB-C o que venga con puertos con 3,5 milímetros. Y creo que eso es una de las cosas más importantes y una de las cosas que hay que destacar de este producto, que lo vamos a poder conectar con lo que nos dé la gana. Esto viene con transmisión digital con bandas 2.4 y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver qué tan buena es la señal inalámbrica de estos micrófonos. A ver, mencionar un punto importante y es que me gusta que los micrófonos lavalier vienen con un seguro, una protección de seguridad que tú agarras y cuando pones el micrófono lavalier lo aprietas y esto te da una seguridad extra de que, por ejemplo, si estás entrevistando a alguien y esa persona sin querer pues jala el cable, pues el audio no se va a perder porque al tener un seguro lo aprietas y aunque la persona jale, pues lógicamente el micrófono no se va a desprender y esto es bueno porque así no se va a arruinar el audio que tú estés filmando en ese momento. Imagínense que tú hagas una entrevista a una figura importante, una figura pública y que cuando tú llegues a la casa el audio esté dañado. Eso sería algo muy frustrante y por eso creo que Rode pensó en esto y colocó un seguro que si decides usar los micrófonos lavalier, pues
te recomiendo que le metes el seguro para evitar de que por accidente el cable lavalier pues te quite. Esta prueba que tú estás viendo ahí, la estoy usando, la estoy haciendo con el micrófono lavalier. Fíjate donde tengo aquí el micrófono, aquí, y ahora el audio se está escuchando por este micrófono. A ver. Ese es el micrófono inalámbrico. Decidí hacer esta prueba también para que ustedes puedan ver si hay alguna diferencia versus grabando el audio directamente desde el micrófono versus grabando el audio completamente de este micrófono profesional lavalier. Así que cuéntame tú qué piensas en los comentarios. ¿Crees que este micrófono de corbata graba exactamente igual que el micrófono, verdad? Este micrófono, así que quiero que tú seas el jurado, porque en postproducción te voy a subir el video exactamente como tú lo estás viendo acá, y decidí hacer esta prueba porque muchos creadores, verdad, pues lógicamente algunos entrevistados van a querer mejor que le coloquen un micrófono de corbata y se ve como más delicado, se ve como más profesional. En este caso yo tengo el cable así por afuera porque esto es algo informal, solo que quiero que ustedes puedan apreciar la calidad de sonido tanto con el micrófono de corbata y versus el micrófono normal, ¿verdad? Sin el lavalier y con este viento así al aire libre. Por eso decidí hacer esta prueba acá con mucho ruido para que ustedes también puedan ver la cancelación de ruido en estos micrófonos. Así que esto fue otra prueba. Que abrimos la caja, nos encontramos con estos dos estuches espectaculares. Me llamó poderosamente la atención la calidad en los estuches, y fíjate, el estuche principal viene con batería, es decir, que tú puedes recargar los micrófonos. Una vez que tú terminas de usar los micrófonos, lo metes aquí al estuche y empieza a recargarse la batería de manera automática. También cabe mencionar que podemos recargar la batería por una entrada USB-C que está aquí en la parte de atrás. Y el segundo estuche me gusta porque aquí tú vas a poder colocar los otros accesorios. Y fíjate, viene con micrófonos lavalier de excelente calidad. También viene con esta toallita para nosotros mantener los micrófonos súper limpios. Aparte de esto, viene con filtros anti-pop, tanto para los micrófonos lavalier, los micrófonos que son con cable, como para los micrófonos inalámbricos. Y esto es súper importante porque si tú decides grabar al aire libre, como yo estoy en este momento que estoy grabando al aire libre, pues es importante que tú uses un filtro anti-pop, y la gente de Rode pensaron en esto y por eso decidieron colocar un filtro anti-pop. Y de esta manera, si estás grabando y hace mucho viento, pues no vas a tener problema de que esa grabación vaya mal. Y antes de pasar a la prueba de campo, donde voy a mostrarte todo el potencial de este micrófono, vamos a ver la prueba de calidad, voy a hacer una prueba de distancia. Aparte de esto, quiero mostrarte ¿verdad? Qué tan bueno es el audio cuando estamos en condiciones con mucho viento. Lo primero que voy a destacar de este micrófono es algo que a mí en lo personal me encanta. Mira, me gusta que aparte de que vienen con una memoria de 32 GB integrada, y vas a poder lógicamente hacer una copia de seguridad del audio que estás grabando dentro del micrófono. Esto es buenísimo para los creadores de contenido porque tú sabes que si se te arruina el audio de la cámara, pues al tú estar haciendo una copia de seguridad dentro del micrófono, pues esto te va a salvar la vida, porque de esta manera cuando tú llegues, ¿verdad? Vayas a editar el contenido, el material que hayas grabado, pues aparte de que el audio se grabó en la cámara, también tienes una copia de seguridad extra dentro del micrófono. Así que esto es buenísimo para los creadores de contenido, para la gente que se dedican a crear podcast. Pues ya sabes que si decides hacer una entrevista fuera del estudio y te lleva estos micrófonos, pues esto te va a salvar la vida, porque aparte de que vas a tener una copia de seguridad dentro del micrófono, también tiene la opción de conectarlo ya sea a un teléfono de Apple o un teléfono con Android o cualquier cámara profesional, una cámara. Me gusta que esto viene con, esta parte de aquí es magnética. Si tú quieres ponértelo debajo de tu chaqueta, pues no pasa nada.
tú te lo pegas así y puedes colocártelo en cualquier área de la, ¿verdad? De la vestimenta que tú tengas en ese momento. Y de hecho, si quieres a tu entrevistado, como vienen tres, viene el emisor o transmisor y vienen dos micrófonos adicionales. Y esto es bueno porque si tú decides entrevistar a alguien, pues le colocas uno a esa persona y tú te colocas uno y vas a tener un audio de excelente calidad. Así que creo que es una de las cosas más importantes que tiene este micrófono, que te da esa flexibilidad de poder, ¿verdad?, conectarlo con cualquier dispositivo. También hay una aplicación, ¿verdad?, que está disponible para teléfonos y también está disponible para PC. Ahora déjame mostrarte la parte más interesante de este micrófono y es esto, la flexibilidad de que tú puedas moverte, puedas tener una distancia como esta, moverte para acá, moverte para allá. Si tienes que entrevistar a alguien hacia el aire libre, pues le pones el micrófono lavalier y no tienes ese problema de que necesitas un cable. De hecho, aquí hace mucho viento y fíjense que el sonido sigue siendo muy bueno. Se siente, la cancelación de ruido se siente bien a pesar de que estoy al aire libre, y por eso recomiendo que si vas a grabar afuera, fuera de un estudio, un laboratorio, que uses el filtro antipop. Voy ahora a caminar hasta allá para ver, ojalá y la cámara me siga grabando, porque lo que quiero en esta parte es que ustedes puedan ver hasta dónde llega el alcance. Y de hecho, fíjate, voy a estar caminando de espalda. No sé si me pongo de espalda, creo que la señal puede que varíe un poco. Y fíjate cómo el audio se sigue grabando, se sigue capturando en caso de que tú tengas que hacer una toma como en este caso. Fíjense la distancia a la cual yo me encuentro y me parece que el audio todavía se sigue grabando bien. Y creo que esto es lo que hace interesante a un producto como este, que tú tengas una gran calidad de sonido y que te brinde esta flexibilidad, que tú puedas usarlo aquí, que tú tengas que entrevistar a alguien aquí y que la cámara quede a esa distancia. Imagínense qué brutal está esto. Y en esta área que yo estoy, hay mucho espacio, hay mucha interferencia, porque el espacio aéreo de esta área donde yo vivo es brutal, te brinda mucha señal y esto hace de que la interferencia inalámbrica pues te pueda traer algún problema. Por eso recomiendo que si vas a grabar al aire libre, aparte de que hagas, ¿verdad?, una prueba como una distancia como esta, si tienes que grabar al aire libre y quieres que ese material o ese contenido llegue bien, pues yo recomiendo de que hagas una copia de seguridad dentro del micrófono, porque recuerda que lo que tú grabas de manera inalámbrica es diferente al audio que graba el micrófono que tú estés usando en ese momento. De esta manera te vas a curar en salud de que ese material no se arruine, ya sea por interferencia inalámbrica, de que se le vaya a meter algún ruidito al audio, pues vas a tener esas dos grabaciones, tanto la grabación que captura tu cámara como la grabación o la copia de seguridad que tú haces dentro del micrófono. Y creo que esto es uno de los temas importantes en cuanto a un producto de este nivel, de esta categoría. Y chicos, Rode lo hizo de nuevo. Estamos delante de un producto con una excelente calidad, y si tú eres un usuario que te gusta tener un audio profesional, un audio que te dé esta flexibilidad con los 32 bits, que esto lleva muchísima información cuando tú grabas en 32 bits, cuando vas a postproducción, pues lógicamente ahí también tú vas a poder meterle tu arte a ese audio y vas a tener un audio muy profesional y un audio muy bueno, ya sea para tu uso personal o ya sea si tú creas contenido. Vienen con 32 bits flotante. ¿Qué rayos son 32 bits flotante? Para los que no lo sepan, pues esto significa que estos micrófonos van a grabar con una calidad más amplia y va a llevar muchísima información a la hora de tú capturar el audio. ¿Qué sucede, por ejemplo, si tú grabas un audio distorsionado? Pues al tú estar grabando en 32 bits flotante, pues esto te va a dar la flexibilidad de que cuando tú pases ese material a postproducción, pues ahí tú vas a poder arreglar ese audio. Y es decir,
aparte de que te brinda la copia de seguridad dentro del micrófono, pues también te da esa flexibilidad de que si el audio salió distorsionado, pues los 32 bits flotantes pues te dan la opción de tú poder arreglar el audio. Chicos, díganme si eso no está brutal. Y hablarte también de los 32 GB de almacenamiento. Esos 32 GB te proporcionan una duración en grabación de hasta 40 horas. Así que olvídate que vas a poder grabar horas y horas de audio y la memoria no se va a llenar. Que vas a poder grabar horas y horas y la memoria interna de los micrófonos, pues lógicamente tiene espacio suficiente para que tú puedas grabar sin preocuparte de tener que ir a postproducción o sin tener que preocuparte de tener que estar extrayendo las copias de seguridad que tú vas haciendo. Porque estás pagando un dinero, está ahora mismo el precio en $400. El precio, recuerda que puede variar, depende de la tienda donde tú lo compres y quizás cuando tú estás viendo este video el precio quizás sea otro. Por eso es importante que le hagas clic aquí en el enlace que te dejo en la descripción. Y no sé, quiero que me dejes tu comentario, que me digas si crees tú que este producto vale la pena, si tú eres creador de contenido o de verdad eres un usuario que te gusta guardar tus experiencias, porque esto no está solo desarrollado para creadores de contenido. Esto está desarrollado para una persona que quiere irse de vacaciones con su familia y quiere guardar todas esas experiencias. Pues qué bueno sea que tú tengas un micrófono profesional y un micrófono que te brinde todas estas prestaciones y que tú tengas un audio profesional, que al final es lo más importante, que tú tengas un audio profesional. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Gracias por ver el video y te veo en la próxima dura prueba.